Muy bien, aquí hay dos lecturas, una es la política y otra es la jurídica. Ya hemos escuchado a dos reconocidos constitucionalistas, pero hay que hacer docencia, ¿no? Hay que explicar bien y es bonito de alguna manera revisar nuestra Constitución de vez en cuando y por eso estamos con el doctor Ernesto Álvarez, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Procede, no procede esta cuestión de confianza? Porque parece que en su gremio, dentro de los constitucionalistas, pues hay desencuentros. ¿Pero qué es lo que usted opina? Es normal que en la aplicación del derecho constitucional surjan varias interpretaciones, más aún cuando de trasfondo hay un tema político. Básicamente, desde fines del siglo XVIII, con William Pitt, el Consejo de Ministros inglés rehúsa a soportar de que se derribe ministro por ministro y plantea la cuestión de confianza a Jorge III, al rey. A partir de ahí existe la figura solidaria de un Consejo de Ministros o un gabinete ministerial que hace causa común ya no con un ministro en especial, sino con una política de gobierno que considera fundamental, esencial, para la marcha del programa gubernamental. Que es precisamente, si me permite, lo que está sucediendo, porque cuando el ministro en su alocución de ayer y en el documento que ha sido entregado al Congreso, él no habla específicamente de la figura de la ministra Marilu Martens, es decir, no personaliza este pedido, sino él habla de los intentos de socavar una política de Estado, que es de la educación. Exactamente. No se puede plantear una cuestión de confianza de todo el gabinete en función a la protección de un ministro. Sí, como se debatió en la anterior ocasión, en torno a la protección de una determinada política de gobierno. En este sentido, cabría de señalar, de precisar cuál es el punto de la política educativa que se quiere proteger o se quiere blindar de los ataques, porque en realidad el pedido de censura está firmado por gente de Frente Amplio que no quiere evaluaciones, no quiere despidos a los malos maestros, y por otra parte, por congresistas fujimoristas que han firmado por un tema de rechazo a la llamada ideología de género. Ese sería el trasfondo, piensa usted, del asunto, porque eso no está escrito. Pero habría que precisar, porque son dos motivos absolutamente diferentes. En una, se protege la actual carrera magisterial, la meritocracia, la calidad educativa. En el otro, solamente es un aspecto, si se quiere, de índole constitucional, sí, porque la información que reciben los niños en cuanto a la sexualidad debe ser compartida entre padres y entre el Ministerio de Educación. Pero son dos aspectos diferentes. Pero en todo caso, Mabel, perdóname, no hay una claridad sobre el trasfondo de esta situación, ¿no? Porque en ninguno de los dos casos, tanto en el caso de Martens como en el caso de Saavedra, que ya fue censurado, hay una razón concreta en el que se diga este es el punto de la política educativa sobre el cual estamos yendo, ¿no? Porque a Saavedra se le censura por este tema de las computadoras, que es un tema que ocurre en su ministerio, y por un tema de responsabilidad política, pero por el acto de corrupción ocurrido. Había ideología de género. Y en el caso de la ministra Martens, por el mal manejo de la huelga docente, pero cuando leemos los tweets de algunos congresistas, hablan y plantean este tema de la ideología de género y otros temas que no están abordados precisamente en el tema de la interpelación puntualmente. Así es. Entonces, hay una cosa muy interesante. Si se trata de proteger la carrera magisterial y la meritocracia y la calidad en la educación, yo creo que el gabinete de Zavala va a recibir el voto de confianza. Es más, claro, casi unánime, salvo la izquierda. Pero si se trata de la ideología de género y de seguir manteniendo la postura de que la educación sexual de los niños, incluso en el kinder, debe de realizarse por parte del Ministerio de Educación sin consentimiento de los padres, allí sí podría arriesgarse a una censura. Pero en ese punto ya estamos entrando a algo incluso mucho más delicado, porque hace algunas semanas el Poder Judicial ha fallado a favor de los padres que presentaron precisamente una acción judicial para exigirle al Ministerio de Educación que quite de la currícula nacional ese tema. Exactamente. Muchos congresistas, algunos congresistas, han reclamado de que mientras la ministra Martens estaba defendiéndose en el Congreso,
el procurador del ministerio estaba apelando a la decisión del juez. Entonces, ahí hay un aspecto político emotivo que no hay que dejar de lado. En ambos casos procede el pedido de confianza de Zabala, porque se refiere a política educativa. En el debate en el Congreso, cuando se señale, posiblemente el lunes o martes, allí Zabala tendrá que precisar qué es lo que está defendiendo, qué aspecto de la política educativa está defendiendo y está haciendo cuestión de Estado de ella. Ahora bien, ante eso, la mayoría parlamentaria tendrá que pronunciarse, porque ante el país, ante la opinión pública, no se puede quedar ni como que se altera la ley de carrera magisterial que persigue calidad educativa, que a todos nos interesa y esencialmente a la gente más pobre que no tiene dinero para pagar colegio privado para sus hijos, o lo que se persigue es un tema de perspectiva o ideología de género que es, a mi manera de ver, una distorsión de moda, un producto cultural que corresponde a otra cultura. En realidad es el momento en que ambos, el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que enfrentarse, pero para sincerarse, que es lo que realmente se exige de cada uno. Pero vamos a hablar sobre supuestos, ¿ok? Porque este pedido se está analizando. Esto quiere decir, y algunos congresistas inclusive lo han dicho, que no procede. ¿Qué pasa si se le niega la posibilidad de plantear la cuestión de confianza al Ejecutivo? A ver, definitivamente sí procede. ¿Pero qué pasa si no? Porque ya lo han dicho algunos congresistas inclusive. Si el Congreso determina, la Comisión de Constitución y luego la mesa directiva determinan que no procede, Zabala bien podría dar por no haberse brindado el voto de confianza y renunciar al gabinete en pleno. O sea, ¿podría interpretar el primer ministro esa situación? Que el Congreso le ha negado no solamente el voto de confianza, no solamente la oportunidad de defender el aspecto de política educativa, sino que le ha negado de plano la posibilidad de acceder al Congreso. Digamos, pero eso es cosa de forma que tácita. sería inconstitucional porque el ministro, el presidente del Consejo de Ministros y cualquier ministro tiene la posibilidad, norma de origen parlamentario, de acceder en cualquier momento a los debates del Congreso. Solicitar un debate del Congreso. Entonces, es una potestad del ministro. Allí, o sea, ese plano, ese supuesto debe descartarse, porque sería una notoria infracción constitucional que ningún asesor del Congreso puede permitir. Ahora, ya ocurrió en el año 2008, Jorge del Castillo acudió al Parlamento, a la sesión con todos sus ministros para pedir la palabra y se la negaron. Incluso Velázquez Gesquén, que era el presidente del Congreso en ese entonces, suspende el debate. Lo mismo podría hacer Fernando Zabala en la sesión del Pleno de hoy, acercarse al Congreso con todos sus ministros, porque la Constitución finalmente lo faculta. Claro, puede hacer eso. Claro, pero eso también es una falta de cortesía parlamentaria. Debe esperar a que se lo cite. O sea, una cosa es tener el derecho de ser escuchado en un debate ante el Congreso y otra es presentarse de improviso en un debate para el cual no ha sido invitado. Entonces, y eso caldea más los ánimos. Innecesariamente, porque al final de cuentas, otros analistas han señalado que lo que aquí está en juego es que el gabinete de Zabala necesita renovar el aire y lo puede renovar si es que de por medio está la calidad educativa y se le otorga un voto de confianza. Puede estar de salida el gabinete de Zabala y lo que está ocasionando con esto es que el fujimorismo gaste una de las dos balas de plata que tiene. Claro, entonces, para que quede claro hasta este punto, entonces, lo que está claro es que no se está pidiendo una cuestión de confianza para defender a un ministro, sino a una política de Estado, porque no se podría para un ministro, y eso lo dice bien en la carta del premier Zabala. Y número dos, que se debe aceptar este pedido de cuestión de confianza y someterse ante el hemiciclo. Eso es lo que tiene que pasar. Exactamente, ahora, y precisarse qué es lo que se está protegiendo. De acuerdo. Ahora, sigamos viendo supuestos escenarios. ¿Qué es lo que sucede entonces si el Congreso en su mayoría decide no darle la cuestión de confianza? En ese caso, el gabinete en pleno renuncia ante el presidente de la República. De acuerdo. ¿Y estos ministros que renuncian podrían
colocar, por ejemplo, Zavala podría quedarse como ministro de Economía, podrían rotar los ministros Sí. o tendrían que ser cambiados todos en su Sí, totalidad. es cierto, la Constitución solo se pone en un supuesto que no es en un supuesto de infracción constitucional de que los plazos para la elección parlamentaria, las elecciones parlamentarias no se cumplan. Entonces, en ese caso, que no es los ministros no pueden volver a ser designados en ese periodo, en ese mandato presidencial. Pero en este caso sí. En este caso, aunque se le niegue la confianza, Zavala puede quedar como ministro de Economía, porque al final de cuentas lo que está haciendo él es pedir la confianza en nombre del Consejo como presidente del Consejo de Ministros. Es más, los propios ministros pueden intercambiar ministerios, de forma tal que no es una situación extrema, grave, de crisis democrática, sino todo lo contrario. Es simplemente el ejercicio, si se quiere, lógico, entre un ejecutivo respaldado por un mandato presidencial, la mitad más uno de los peruanos votó por él, y un Congreso que tiene una mayoría parlamentaria que también ha recibido un mandato parlamentario de la población en elecciones parlamentarias. Lo que sucede en el Perú, a diferencia de los regímenes donde existe cuestión de confianza, donde existe censura ministerial, que es Europa, es de que el gobierno no proviene de la mayoría parlamentaria, como en Europa, sino que el gobierno proviene de la otra parte del voto, del voto presidencial y no del voto parlamentario. De forma tal que tenemos dos mandatos populares diferentes. Claro. Estos choques se van a seguir dando. Es normal que cualquier gobierno tenga que enfrentar a una mayoría parlamentaria si es que, como también sería lógico, se ve impedido de coordinar entre ellos y asumir ministerios y políticas de gobierno en forma coordinada. Ahora, ¿cuál sería la salida a esta situación, doctor Álvarez? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para poder aplacar, digamos, este enfrentamiento que existe actualmente entre Ejecutivo y Legislativo? Depende de qué objetivo. Si el objetivo es renovar el gabinete y hacer que el fujimorismo pierda una bala de plata, es esta: enfrentar y decir, sí, es por ideología de género, voten en contra mía. Pero si la intención de ambas partes es la de concertar, la de coordinar y la de trabajar en forma conjunta, habida cuenta de que no se simpatizan, pero el mandato popular obliga a que coordinen. En una democracia, cuando el presidente de la República no tiene mayoría parlamentaria, no es que predominen sus emociones. Lo que debe predominar es el mandato popular y la necesidad democrática de coordinar acciones. Si esto se lleva a cabo, y bien vale la pena haber tenido esta pequeña crisis, porque en adelante las cosas van a ser coordinadas, conversadas, los ministerios van a ser conversados, no tiene por qué haber, por supuesto, fujimoristas ni frente amplistas en los ministerios, pero sí puede haber gente que pueda conversar tanto con la mayoría parlamentaria como con el Ejecutivo y tratar de que las acciones y las políticas y las medidas tengan el respaldo de ambos poderes del Estado. Ahora, doctor, en el último año hemos visto ya varias interpelaciones. Si bien es una figura totalmente democrática, yo quería tener claro cuál es la naturaleza de una interpelación según la Constitución. ¿Usted considera que hay un uso y abuso de esta figura democrática? Yo creo que no, por lo menos todavía no. La interpelación proviene precisamente de la experiencia del Parlamento inglés, en el cual el ministro es un parlamentario y como tal es llamado para ser confrontado por la oposición en torno a temas determinados, preestablecidos en una secuencia de preguntas. Este es un ejercicio democrático. En realidad, el ministro debe estar llano a responder permanentemente los requerimientos del Congreso, habida cuenta que también es un instrumento a favor suyo. Si lo hace con soltura, si lo hace con propiedad, el que gane es él. Mejora su imagen porque tiene la oportunidad
difundir sus logros, difundir sus proyectos e inclusive emocionar al electorado. Ahora, pero si el ministro no es político, si el ministro en realidad está trabado como técnico en un sinfín de temas burocráticos y no tiene logros que exhibir, obviamente considera que la interpelación es una ocasión para dañarlo. Claro, claro, es correcto. Bueno, en todo caso, los que nos vemos beneficiados de las interpelaciones somos los ciudadanos que prestamos atención y conocemos algunas cosas que se hayan hecho y podemos criticar cosas que no. Doctor, en buena hora. Ahora, entonces, en tiempos, ¿no? Porque nos han sumido en una crisis de la cual queremos salir pronto. Se ha pasado esto a la Comisión de Constitución para analizar. ¿En cuánto tiempo debería contestar el Congreso? Esto ya prácticamente tiene que ser de una manera inmediata. Ya se está conversando de que el lunes o martes se presente el presidente del Consejo de Ministros para sostener ese breve debate. El reglamento establece de que en realidad el debate no es muy amplio como en una interpelación, sino simplemente es una cuestión de breves minutos en el cual cada uno establece su posición en torno a la precisión que haga Zavala. Y en ese momento se define si se le otorga o no se le otorga la Depende moción de del confianza. Congreso decidir si se vota en ese momento o si se pospone al día siguiente la votación. Pero por un tiempo de reflexión, pero en todo caso no debería ser más de 24 horas después de que el Congreso decide si acepta o no este pedido. Efectivamente, no es igual que la interpelación, tiene plazos mucho más cortos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces hablando en los próximos días seguramente para conocer más de este proceso democrático en sí, pero que igual nos mantiene en vilo. Muchísimas gracias. A ustedes.